Juan 5:35. Dice así: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Más que nada, la primera parte es la que a mí me interesa desarrollar en esta noche, donde dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuántos creen que mis palabras se pueden decir amén? En el Antiguo Testamento hay esto es el Nuevo Testamento, hablando Jesús sobre Juan, pero en el Antiguo Testamento la Biblia habla sobre el rey David. Y el rey David fue uno de los más grandes reyes que hubo en Israel. El rey David fue tremendo, ¿no es cierto? Cuando usted lee la historia bíblica, es famoso por aquel jovencito que derriba al gigante Goliat. Pero no solo eso, sino que eso es siendo niño, siendo joven, ¿no es cierto? Y como él comienza a llegar hacia la bendición a través de que Dios estaba con él. Luego David se transforma en rey de Israel. Siendo ya un poco mayor, David se transforma en el rey de Israel. Y el reinado de David fue tremendo en Israel. Cuando uno lee las Escrituras, fue un tiempo de prosperidad, de bendición, de abundancia. Donde salían, ellos eran victoriosos, eran bendecidos, el pueblo se expandió y la gente vivía feliz, tenían bendiciones por doquier. Llegó a ser David tipo del reinado del Mesías, tipo del reinado de Cristo. Por eso dice la Biblia, luego dirá en un pasaje, el pasaje bíblico dice: tú eres una lámpara de Israel, y a uno de tus hijos trono para siempre le daré, le dice la promesa a David. De ahí que un día un hijo del rey David iba a reinar eternamente en Jerusalén. Ese hijo de David es Cristo, espiritualmente. Por eso cuando usted vea en la Biblia, hay varias veces cuando se acercan a Jesús le decían: Jesús, hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? Porque le estaban reconociendo que él era rey del linaje de David. Es más, de las últimas palabras que hay en la Biblia, una de las últimas palabras que profiere Jesús en el Apocalipsis, se refiere a él mismo, Jesús mismo hablando, dice: yo soy, dice Jesús, la raíz y el linaje de David. Él tiene el título del reinado de David. ¿Por qué? Porque el reinado de David fue tipo del reinado de Cristo. En prosperidad, en bendición, en abundancia, en todo lo que había. Dice que había fiesta en todo el reino. Y dice una canción, dice: y David danzaba en la presencia de Jehová, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Dice: y David peleaba contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y aunque Saúl mató a miles, David mató a 10,000, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. La prosperidad era absoluta, la bendición era tremenda. Donde ellos salían eran bendecidos, eran prosperados. Él funda, algunos no saben, pero Jerusalén la funda David. Él arma la ciudadela de Jerusalén y forma la fortaleza de Sión. Por eso se la llama la fortaleza de Sión, la ciudad de Jerusalén, o la ciudad de David, que es lo mismo en Jerusalén. La funda David a la ciudad. Y la gente vivía feliz, tenía prosperidad, tenía abundancia, eran bendecidos en las guerras, eran bendecidos en lo material, eran bendecidos en todo lo que tenían, y eran bendecidos en lo espiritual. Dios le dice a David le quiere hacer un templo a Dios, le quiere hacer un templo majestuoso. Y Dios le dice: no, David, no podés hacer el templo, lo va a hacer tu hijo. Por eso se llamará el templo de Salomón, se llamará el templo de Salomón, el hijo de David. Porque Dios le dice que no haga templo, pero David quería hacer un templo para Dios. Entonces David, aunque él no hace el templo, como él quería tener la presencia de Dios cerca de Jerusalén, él arma una carpa, ¿no es cierto?, que sería famosa y sería conocida aquella carpa no por las personas, sino porque Dios mismo diría: la amaría ese lugar, y Dios diría el tabernáculo de David. Sería tipo de la iglesia que Dios quisiera. No el templo de Salomón, no el tabernáculo del desierto, no el primer templo, no el segundo templo, sino que Dios diría: algún día restauraré el tabernáculo de David. Porque ese lugar lo amó Dios. Era
tremendo. Dice que no era algo grande, porque David quería hacer algo grande, pero Dios no le dejó. Entonces David lo que arma es una carpa grande, donde dice que adentro mete el candelabro y mete el arca del pacto. Y en ese lugar el pueblo iba y adoraba a Dios. Y David iba y adoraba a Dios. Pero tenía una peculiaridad, porque usted cuando vea el Antiguo Testamento va a ver que David dice que cuando él ordena a los cantores, los levitas, los ministros, va a ver que decía 1000 levitas, 20.000 sacerdotes, 50.000 que tocaban el arpa, 30.000 que tocaban pandero. Pues, ¿por qué había tanta gente? Porque en ese templo, en el tabernáculo de David, que no era un templo, era una carpa, no es una carpa grande, en ese lugar dice que se adoraba a Dios las 24 horas del día. David había establecido un templo donde todo el día y toda la noche se adoraba a Dios. La lámpara nunca se apagaba, la lámpara del templo. Vos cruzabas a las 3 de la mañana y estaba la lámpara del templo encendida. Y había gente alabando al Señor. Y vos cruzabas a las 3 de la tarde, se cruzaban por turno, porque si no era imposible. Entonces por eso venía un equipo que cantaba un par de horas, a las 3 de la tarde, otro a las 7 de la tarde, el otro a las 3 de la madrugada. Hoy esta mañana despertamos porque hoy me toca esta semana a la madrugada ir a alabar al Señor, ¿no es cierto? Y había equipos de alabanza, y uno estaba cantando al Señor y nunca debía cesar la alabanza. Había un equipo que estaba conmigo, yo saltaré los muros, y venía el otro equipo atrás. Venía el equipo de Hernán atrás ahí, con su guitarra, venía, no me mueve, no me moverá, y salía el otro, y entraba, no me mueve, y Hernán estaba alabando 4 o 5 horas, algunos que se cansan un rato alabando al Señor, y después estaba Hernán ahí cantando, y después venía el hermano Carlos, ahí viene el otro equipo, fuego, mañana tal, fuego, mañana tal, y se iba a levantar, y entraba el fuego, y se paraba, y 3 de la mañana y seguían, y 7 de la mañana y seguían. Y era un lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Algunos que me conocen saben que yo me encanta cuando el templo está abierto, me encanta todas las semanas si es posible. Y yo me acuerdo que en Buenos Aires una vez fuimos a un evento, cuando vino bien Gina a la Argentina, hace muchos años, yo era adolescente, me conocí en una iglesia en Buenos Aires, que es la única que yo conocí, y nosotros cuando salíamos de madrugada con el micro cruzamos por la iglesia central a cruzar algo. No era mi iglesia, ¿no es cierto? Era una iglesia que organizó ese evento, y ahí en Buenos Aires, en la capital. Y vos sabés que cuando nosotros cruzamos, esa iglesia estaba abierta a las 24 horas, porque a las 3 de la mañana estaba abierta, 2 de la mañana estaba abierta, y todo el día había culto, ¿no es cierto? 2 horas, paraban un rato, ¿no es cierto? 1 hora para ahí paraban, y después continuaban 2 o 3 horas más, y así toda la noche. Siempre porque ibas al templo, no importa lo que había un hermano que estaba cantando, o por ahí estaban predicando, y vos te ibas al culto. Siempre había 2 o 3, ¿no es cierto? Y me acuerdo que esa iglesia a mí me encantó, yo decía, wow, y se vivió un avivamiento tan tremendo en ese lugar. Hoy en día no sé si hay alguna iglesia en Argentina, por lo menos que yo conozca en Argentina, que esté abierta a las 24 horas. Y en ese lugar, ¿qué pasaba? Venían prostitutas, venían borrachos, venían gente que se quería suicidar, y escucharon la radio y sabían que ese lugar estaba abierto, y venían 3 de la mañana y adoraban al Señor, se encontraban con Cristo, alguien me ministraba. Había un lugar, había un edificio que habían alquilado que se llamaba el piso de Jesús, y había jóvenes ahí que estaban muy drogados, allá en la capital, ¿no es cierto? Y venían que los metían ahí adentro, que duerman, que descansen, le daban comida, y las 24 horas estaba abierto. Bueno, eso permitía vivir un avivamiento sobrenatural. Bueno, ese avivamiento había en los tiempos de David. Dice la Biblia que era tremendo, avivamiento espiritual, avivamiento material, bendiciones de todo tipo. Y donde ellos salían, no importa donde ellos iban de campaña, era victoria, y la gente salía y festejaba. Y era un tiempo de gloria tremendo, el tiempo del rey David. Pero un día, cuenta en la Biblia, en el libro de Samuel, después por ahí puede buscarlo, un día David ya grande, ya no era el joven David, ya había pasado varios años, ¿no es cierto? Diciendo el rey, y en tantas batallas, una vuelta de los filisteos que siempre eran los enemigos de siempre, ¿no es cierto? Que si siempre atacaban a Israel, atacan de vuelta a Israel. Salen en la batalla, ese día recia la batalla, ¿no es cierto? Pero la victoria siempre estaba asegurada, porque Dios estaba con ellos. Y ese día ocurre algo especial, porque Samuel dice que David ya era grande, se cansó en la batalla, estaba en su carro, parece que se adormiló, así se recostó David, mira que se estaba durmiendo, pobre. Y había todavía gigante en esos días, uno de los últimos
que quedaba. Y Benó, un gigante, terrible, no sé cuántos metros tenía el tipo. Y lo ve a David, que se estaba durmiendo. Jamás lo iba a enfrentar cuando no estuviera durmiendo, pero sí lo vio que tenía una oportunidad. Entonces Isbi Benó, que era filisteo, se lanza, imagínense como una bestia. Dice que tenía una lanza de no sé cuántos metros el tipo, una bestia. Y se lanza hacia David y viene corriendo, apartando gente. Y David estaba, no se daba cuenta, estaba cansado en la batalla. Pero dice que gracias a Dios hubo un hijo de Abisai que lo ve, uno de los escuderos de David, ve que el otro venía como bestia, venía hacia David, y que David no lo veía. Entonces dice que este va corriendo, uno de los generales de David, ¿no es cierto? Y se le pone con el escudo y lo protege de que casi lo aplasta el gigante. Y bueno, se rodea del escudero a David, lo protege, matan al gigante y ganan aquella batalla, porque siempre ganaban las batallas con David, ganan aquella batalla. Dios da un triunfo tremendo, y lo matan a ese gigante también, que era un gigante, un guerrero tremendo. Pero eso hace que cuando ellos vuelven a la ciudadela, vuelven ellos, los generales se reúnen y dice David, para. No, dice, mirá David, el susto que hoy nos hiciste pasar, no, nunca más. Dice, no sea que se apague la lámpara de Israel. No, David, no puedes salir más a la batalla. Quédate acá, escuderos te cuidarán, pero no sea que se apague la lámpara de Israel. La Biblia dice que lo cuidaron a David, lo protegieron, y David no salió más a la batalla desde aquel día. Pero David vivió una vida larga, varios años. David morirá desde viejito, ¿no es cierto? Sin pelear en batalla. Y el tiempo de David fue próspero y bendecido. Entregó el reino a su hijo Salomón. Y de ahí quedaría, ¿no es cierto?, que aquellas lámparas de Israel que Dios encendía eran fuegos y llamas de Dios que en medio de cualquier oscuridad, no importaba lo que ocurriera en el mundo, no importaba lo que ocurriera en cualquier lugar, siempre cuando Dios encendiera una lámpara, un lugar de guía, un lugar de protección, un lugar donde acudir. Dios utilizaba hombres y mujeres, utilizó hijos del rey David, profetas, que en la más oscura noche de Israel se levantaban con la voz profética. Y había un faro donde mirar, había un lugar donde acudir. A veces hubo silencio de parte de Dios en el Antiguo Testamento, hubo silencio de años. Y hubo un momento que Dios guardó silencio, mucho tiempo, no un día, no 2 días. La lámpara se apagó un día y no se volvió a prender. La última lámpara que se había encendido proféticamente está en el Antiguo Testamento, es Malaquías. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, la última llama profética. Cuando se apaga esa llama profética, no hay más profeta en Israel. No un día, no 2 días, no 3 días. 400 años. 400 años sin que Dios diga una palabra. El pueblo estaba oprimido por los romanos. Pero en un momento dado, en ese silencio tan largo, esa noche de oscuridad tan larga, tan tremenda, Dios vuelve a llamar de vuelta y se abre el Nuevo Testamento. Y Dios le manda un ángel a una familia, le manda a una señora que se llamaba Elizabeth, que era vieja, era anciana, y a su esposo que se llamaba Zacarías, y era anciano y no tenían hijos, pero servían en el templo. Y un ángel se le aparece en el templo a Zacarías y le dice, Zacarías, vas a tener un hijo, tu esposa va a tener un hijo. Y le dice, y Zacarías se asusta. ¡Ay, Señor! Y, mire, después de 400 años Dios vuelve a hablar. Era un milagro tremendo. Dios volvió a hablar. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que Zacarías, cuando escucha la palabra del ángel, le dice, ángel, uy, se quedó, señora vieja, que yo también. Y yo, no, se te enojó, porque el ángel le dijo, pero es ordenado. Yo soy, le dice su nombre, dice, yo soy Gabriel, estoy delante del trono de Dios. Y Dios me envió a darte este mensaje, y la única tontería que vos se te ocurre decirme es que sos viejo. ¿Sabes qué te quedas mudo? Para no hablar tontería. Eso va para... Me parece que muchos que hablamos tonterías delante del Señor, si estaba el ángel, vamos a quedar mudo varios. Y no podía hablar Zacarías. Dice, y va a tener tu esposa, va a tener un hijo. Y va a tener un hijo, y no le va a poner tu nombre, ni le va a poner el nombre de Juan. Porque Dios le pone el nombre. Y Zacarías y Elizabeth tienen un hijo, siendo grande. Y es un milagro tremendo, porque para Dios no es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto personas que no podían tener hijos, que Dios les dio hijos.
milagrosamente, lo hemos visto acá en la iglesia, en otros lados. Dios ha hecho milagros tremendos. Y en esta familia hace eso. Y nace el hijo. Se llama Juan. Y la llama profética se vuelve a encender. Dios le da una palabra profética a Juan tremenda. Y Juan comienza a caminar por los